Vamos a continuar con la clase. Voy a compartir pantalla. Habíamos quedado en cómo definir las condiciones de contorno. Por si no quedó claro, las condiciones de contorno son las fuerzas de superficie que están representando las acciones externas, que yo las conozco de alguna manera. Pueden ser acciones externas o reacciones. No se olviden. Por ejemplo, cuando yo tengo un caso como este, siempre voy a este porque es el más sencillo. ¿Entender? Y ustedes ya lo reconocieron de lo que estuvieron estudiando en estática. ¿Ok? Bueno, acá con un sistema de carga que puede ser externo y que se puede reemplazar por su diagrama de cuerpo libre. Esto es un valor de reacción, otro valor de reacción que se equilibra, ¿sí?, con una fuerza P, ¿sí? Esto y el caso que veíamos anteriormente, que la fuerza 1 con la fuerza 2, digamos, fue lo mismo, solo que algunas fuerzas las defino como reacciones y otras fuerzas las voy a definir como acciones. ¿Está? Físicamente, ¿cómo se entiende eso en una estructura? Para ir adelantando algunos conocimientos. Las acciones F pueden ser la acción del viento, ¿sí?, la sobrecarga de uso, los muebles, las personas que yo tengo dentro de un edificio, ¿sí? Y las reacciones, por lo general, van a ser la resistencia del suelo o la resistencia de cada uno de los elementos de apoyo, dependiendo de cómo divida el análisis estructural. Pero básicamente lo que estoy haciendo acá es explicar de alguna manera cómo se define analíticamente una condición de control y cómo se establece el equilibrio para llegar a al valor de la fuerza de control. ¿Sí? Ya pasamos entonces a definir que las ecuaciones de contorno van a tener esta forma. Son arreglos vectoriales en donde los coeficientes son las tensiones, ¿sí?, y los versores son los cosenos directores, ¿tá?, tal y cual se vio en la clase pasada. Y esto permite establecer la condición de borde de que las fuerzas de superficie X e Y van a estar asociadas a los cosenos directores y a la respuesta del cuerpo en términos de tensiones normales y tangentiales. Las fuerzas externas de borde van a estar asociadas a la respuesta del cuerpo, ¿sí?, vinculadas con los cosenos directores de los planos que se están analizando. En una placa rectangular, si tomo, por ejemplo, un borde de la placa paralela X, tengo el contorno de la normal E sub n, ¿tá? Ese es el versor normal, paralela al eje Y. De modo que A es igual a 0 y B es más menos 1. Con lo que las ecuaciones de contorno me quedan que X es más menos tensión tangencial en Y e Y es más menos tensión normal. Esto me da la pauta, digamos, de definir de alguna manera, digamos, cómo se está desarrollando el estado de tensión. El signo positivo se toma cuando la normal a la superficie tenga el sentido del semieje positivo y el signo negativo para el sentido contrario de esta normal. Cuando la normal sale, es saliente, digamos, el signo es positivo. De eso resulta que las componentes de tensión que se desarrollan sobre el contorno de la placa son iguales a las componentes de las fuerzas superficiales. Bueno, vamos a hablar ahora de compatibilidad de deformación. Las deformaciones específicas en función de las funciones escalares de desplazamiento, que eran los campos de desplazamiento U y E, ¿sí?, se pueden establecer como derivadas, ¿sí? La deformación longitudinal de X va a ser la derivada del campo U respecto de la coordenada X, ¿sí? Siempre hablando de coordenadas globales, ¿tá?
Después vamos a ver que existen métodos, digamos, en donde yo defino coordenadas locales y a través de las coordenadas globales puedo discretizar un problema, digamos, y resolverlo de manera simplificada. Ujú. Las distorsiones angulares, ya lo dijimos, son las derivadas de los campos de desplazamiento, campos escalares de desplazamiento, respecto de las coordenadas normales. ¿Tá? Esto es derivada de D respecto de X, derivada de U respecto de Y. Entre las deformaciones específicas lineales y las distorsiones, tiene que haber una vinculación. ¿Tá? Una vez que yo fijo la deformación específica, la distorsión no puede tener cualquier valor. Entonces hay que buscar la relación entre ambos. Yo derivo dos veces ahora epsilon x respecto de la coordenada y. Quiere decir que voy a tener la derivada tercera de la función u respecto de x y de y dos veces. Lo mismo hago con cada una de las deformaciones longitudinales y las distorsiones angulares. ¿Sí? En el caso de la distorsión angular, veo de hacer la derivada segunda respecto de x y respecto de y. Y entonces voy a obtener estos términos, que es la derivada tercera de u respecto de x y de y dos veces. Y en el caso de b, la derivada tercera de b respecto de y x dos veces. Si yo reemplazo la expresión 4 y la expresión 5 en la expresión 6, ¿eh? Voy a terminar obteniendo esta relación que está acá abajo, en donde veo que la derivada segunda de la distorsión angular xy respecto de x y de y, ¿eh? Es igual a la derivada segunda de la deformación longitudinal respecto del eje normal, así dos veces, más la derivada segunda de epsilon y respecto de su eje normal dos veces. ¿Sí? Esto representa la ecuación de compatibilidad entre deformaciones longitudinales y distorsión. Eso es lo que representa esta relación. Vamos a ver las ecuaciones de compatibilidad en componentes de tensión. Resulta que yo tengo, según la ley de Hooke generalizada, una manera de demostrar que la deformación longitudinal, en X, en Y, la distorsión angular también, ¿sí? Está asociada de alguna manera al módulo elástico, ya sea longitudinal o transversal, y las tensiones perpendiculares que están afectadas por el coeficiente de Poisson. Es decir, la deformación en el eje X, la deformación específica normal en el eje X, tiene una componente propia, producto de la tensión en X normal, y va a tener una componente ponderada en función de la tensión normal en el eje Y. Lo mismo va a pasar con la deformación longitudinal de Y, solamente que esta vez la deformación propia longitudinal va a estar basada en la tensión Y y la ponderada va a estar basada en la tensión X. ¿Sí? La distorsión angular pasa lo mismo. Tengo una relación entre el módulo elástico transversal y la tensión tangencial X, que se puede asociar a través de la ley de Hooke, ¿sí? Haciendo este reemplazo. Porque sabemos que el módulo elástico transversal está en función del módulo elástico longitudinal afectado por un factor que considera el coeficiente de Poisson. ¿Sí? Esta expresión está arreglada de manera tal de que, así como la deformación transversal es menor a la longitudinal, el módulo elástico transversal
siempre termina siendo menor al módulo elástico longitudinal. No se puede dar el caso contrario. Si reemplazamos en esta ecuación las componentes de formación específicas, longitudinales y las de distorsión por las tensiones, según la ley de Cook, nos va a quedar que la derivada segunda de la diferencia entre sigma x y mu por sigma y más 1 sobre e de la derivada segunda respecto de x dos veces de sigma y menos mu por sigma x va a ser igual a 1 sobre e de la derivada segunda respecto de x y de y, ¿sí? Por dos veces la suma entre 1 y mu, todo esto multiplicado por la tensión tangencial. Después, si consideramos solo el peso como fuerza de masa, ¿sí? Podemos apelar a estas ecuaciones de equilibrio. Y sumando y derivando la primera respecto de x y la segunda respecto de y, y sumando, nosotros obtenemos que la derivada segunda de la tensión en x respecto de x dos veces, más la derivada segunda de la tensión en y respecto de y dos veces, más dos veces la derivada de la tensión tangencial respecto de x y de y, ¿sí? Nos da como resultado 0. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos definir que hay una relación entre tensiones tangenciales y tensiones normales. Reemplazando este resultado en la ecuación 7, ¿sí? Nosotros podemos llegar a la expresión de compatibilidad de la componente de tensión, que expresa variaciones de las tensiones normales respecto de sus ejes afines y sus ejes normales. ¿Está? Y que puedo sintetizar de esta manera. El operador derivada segunda respecto de x dos veces más derivada segunda respecto de y dos veces en producto con la suma de tensiones normales en y y en x me da como resultado 0. Y esta es la ecuación de compatibilidad en componentes de tensión. Bueno, ahora vamos a definir lo que representa, lo que significa tener una función de tensión. ¿Sí? Para resolver los problemas tensionales y dimensionales, basta con encontrar las soluciones de las ecuaciones diferenciales que planteamos anteriormente. ¿Ah? Esas funciones, solución, tienen que satisfacer la ecuación de compatibilidad y las condiciones de contorno, por ende, las ecuaciones de equilibrio en todo el dominio del problema. ¿Sí? ¿Cómo agrupo estas ecuaciones diferenciales de esta forma? ¿Sí? Tengo las ecuaciones que corresponden al equilibrio, la deducción de las ecuaciones de compatibilidad, que van a cambiar de forma según sean de compatibilidad en la componente de tensión o en la componente de deformación y las condiciones de contorno, es decir, la relación que hay entre fuerzas de superficie y las tensiones asociadas a los cosenos directores de los planos de referencia. ¿Ah? En todo este juego de ecuaciones diferenciales yo puedo armar un sistema de ecuaciones y lo puedo resolver aplicando lo que se llama función de tensión. La función solución de este sistema de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Va a ser una función que está definida en el dominio de x y que está relacionada con las componentes de tensión por medio de las siguientes expresiones. ¿Ah? La tensión en x va a ser la derivada de la función tensión respecto de x dos veces. La tensión en y, perdón por el error que quedó en la diapositiva. La tensión en y va a ser la derivada de la función tensión respecto de y dos veces. Acá, aprovechando que tengo el lápiz, que anda muy bien hasta ahora, lo que no anda muy bien es el pulso, pero no importa, yo me tengo fe y voy a mejorar. Esto sería derivada de y respecto de x dos veces.
Y esto sería derivada de x respecto de y 2. Después, la tensión tangencial se puede asociar a la derivada de la función tensión respecto de x y y. Bien. Llevando esta propuesta de función de tensión a las ecuaciones de compatibilidad y reemplazándola, ¿sí? Nos queda una ecuación diferencial de la placa en el estado plano de tensión, que está en función de la función tensión. Después la tengo que proponer. Yo tengo dos formas de resolver una ecuación o un sistema de ecuaciones en matemáticas. ¿Sí? Una ecuación o un sistema de ecuaciones puedo resolverlo a través de una solución exacta o que viene por aproximación. ¿Cuál es la diferencia entre un caso y el otro? Digamos, hay un caso 1 y al otro caso 2. En uno, ¿sí? Yo aplico métodos de eliminación, manipulaciones algebraicas, por ejemplo, Gauss. ¿Sí? En el 2, posiblemente, yo tenga que plantear situaciones. Newton-Raphson, por ejemplo. ¿Sí? Bien. A esto hay que agregarle que resolver un problema de elasticidad plana consiste en encontrar una función que sea la solución de la ecuación diferencial de la placa y que cumpla con las condiciones de contorno de la misma dada por las expresiones que están en el pie de la pantalla. Bueno, ahora vamos a descomponer la cuestión del desplazamiento. ¿Sí? Nosotros tenemos un cuerpo deformable y un vector R que está definido entre puntos R0 y R. ¿Sí? El sistema está cargado con fuerzas de contorno externas o de reacción. Y esos puntos R0 y R establecen o segmentan los desplazamientos S0 y S. R es el vector de posición de R con respecto de R0. Es este vector de posición, este que está acá. Este que está acá. Ese es R. ¿Tá? Establece la diferencia o la distancia entre R y R0. Entre este punto y este punto. ¿Sí? Y el desplazamiento este de cada punto es un vector función del punto. Es decir, es una función vectorial del punto. Y su expresión, ¿sí?, se puede encontrar acá. Voy a escribirla más acá. Este va a ser la función u asociada al vector i más la función escalar b asociada al vector j, vectores normales, ¿no? Más la función escalar w asociada al vector k. ¿Sí? Donde u, b y w son las componentes, ¿sí?, del campo escalar de desplazamiento. ¿Tá? Y son funciones escalares que dependen de x, de y y de z. El desplazamiento entonces se puede definir como un arreglo que se puede resolver por serie de Taylor, tomando como origen el punto R0 y las coordenadas U0, B0, W0. ¿Ah? Entonces yo empiezo a asociar la derivada de U respecto de X, la derivada de U respecto de Y y la derivada de U respecto de Z. ¿Ah? Entonces empiezo a establecer una especie de correlación entre coordenadas. De forma matricial yo puedo obtener
esta expresión que está acá abajo, que es que el campo de desplazamiento se puede definir como un desplazamiento propio, ¿sí? Más el cambio del campo escalar en las coordenadas correspondientes a ese campo escalar de desplazamiento. Entonces, en esta expresión, UI es matricialmente el vector S. ¿Sí? U0 I representa matricialmente al vector S0. ¿Sí? Y la derivada de U respecto de X por X, ¿sí? Representa al vector R, es decir, la diferencia entre S y S0. Entonces, la matriz de desplazamiento específico, la matriz de deformación específica, se puede establecer a partir de un tensor llamado jacobiano. ¿Qué es el jacobiano? El jacobiano es un operador que a mí me permite, ¿sí?, establecer un cambio de base en las direcciones, o sea, en el dominio. ¿Ah? Este jacobiano va a ser muy importante cuando yo quiera aplicar, por ejemplo, el método de elementos finitos, ¿sí? Porque me va a permitir traducir la información global a un sistema de coordenadas local, de manera tal de que yo pueda agilizar el costo computacional, o sea, reducir en realidad el costo computacional de mi modelo numérico. Lo menciono, queda grabado y lo guardamos, digamos, para más adelante. De todas formas, este tensor se puede representar en dos partes, una parte simétrica y una parte antisimétrica, ¿sí? Esa descomposición es una propiedad de carácter matricial, ¿sí? Entonces, para todo tensor, así como para toda matriz, puede haber una componente simétrica más una componente asimétrica, digamos, que es sumada, digamos, o combinada, está en el tensor original, ¿sí?, o la matriz original, el tensor, digamos, goza de la misma propiedad. Entonces, voy a tener tres términos, en donde el primer término representa la traslación rígida del desplazamiento de S0 a S0'. ¿Sí? El segundo término va a representar la rotación de S0', ¿sí? Voy a dibujar. Acá está el término 1. Acá en este ángulo está el término 2. Y acá está el término 3, en la deformación o desplazamiento propio del punto. ¿Sí? Luego hay toda una serie de arreglos, digamos, algebraicos y matemáticos que relacionan en vectores de velocidad y movimiento de rotación para explicar esto que sucede acá entre θ, S0 segundos y delta, que dan como resultado que R termine en el punto R'. O que, además de que hay un desplazamiento como rígido, una deformación, o sea, un giro como rígido, ¿sí?, también haya un alargamiento o acortamiento como deformable, ¿sabes? Entonces, el primer término es traslación rígida. El segundo término es rotación rígida, ¿sí? Y el tercer término es la deformación, o sea, propia del punto, ¿sí? Es el término que expresa la deformabilidad del punto dentro del cuerpo. Bueno, ahí tenemos un montón de herramientas. No me voy a detener acá a desarrollar esto, porque me parece que, o sea, es cuestión de repasar lo que estuvieron aprendiendo
tanto en análisis 1 como en análisis 2, específicamente en análisis 2, que vemos cuestiones que tienen que ver con operadores matemáticos, ¿sí? Para poder entender de cómo se puede expresar cada cada una de las partes que definimos acá. La traslación rígida, la rotación rígida, ¿sí? Y la combinación de, de un alargamiento con una distorsión angular. Entonces acá aparecen cuestiones que tienen que ver con el rotor, ¿sí? Otra vez el vector R, que está asociado a coordenadas X y Z, que están asociadas a versores normales, I, J y K. ¿Ah? Y como el producto vectorial, ¿sí? Se puede definir como un medio del rotor de S por el vector R. ¿Sí? En el término, o sea, esto que termina siendo acá abajo, el tensor antisimétrico por el vector X, como definición del desplazamiento de SR, ¿sí? Es el término 2 de la ecuación de desplazamiento, porque tanto se concluye que el término 2 es una rotación rígida. Entonces lo que acabamos de hacer recién en esta, desde acá hasta acá, es demostrar la rotación rígida. Ahora vamos a ver el término 3, que corresponde a la deformación del tensor. Fíjense que es delta, que es el producto del tensor simétrico, ¿sí? Por el vector XJ. ¿Sí? Esto no es otra cosa que aplicar el tensor simétrico sobre el vector posición. Entonces, cuando yo hago esto, ¿sí? Lo que obtengo es una manera de correlacionar el alargamiento y la distorsión, o sea, alargamiento o acortamiento, el cambio de forma, digamos, que puede darse de manera longitudinal y de manera transversal. ¿Sí? Esto, en forma genérica, ¿sí? Sería lo que está pasando acá. Porque este incremento que se da entre este punto y este punto, ¿sí? Puede asociarse a una deformación de tipo longitudinal. ¿Sí? Y esto que está apareciendo acá, ¿sí? Es lo que puede asociarse a una distorsión angular. Entonces, volviendo acá a la ecuación, yo tengo traslación rígida, rotación rígida. Y acá tengo deformación propiamente del punto en cuestión. Esto es básicamente eh, lo que ocurre con el fenómeno físico. Y luego seguir operando, o sea, con la matemática, digamos, para poder hacer la descripción, digamos, de versores y de vectores de posición, para poder explicar y poder implementar, o sea, todos estos conceptos. Por ejemplo, si hablamos de distorsión angular, el ángulo inicial entre versores ortogonales es 90 grados, al principio. Cuando se deforma, varía el ángulo, ¿sí? Y a esa variación la llamamos distorsión, ¿sí? Entonces, esa distorsión aparece como la concatenación de campos de desplazamiento, ¿sí? Vinculados a las coordenadas maximales. Entonces estoy derivando el campo escalar U respecto de la coordenada X. Y a su vez estoy derivando el campo escalar B respecto de la coordenada Y. ¿Sí? Entonces, termina siendo un producto de versores por el producto de los módulos. ¿Ah? Y esto no es otra cosa, digamos, que el coseno del ángulo comprendido entre ellos. O sea, acá, bueno, vamos a explicar aquí. Para la dispersión angular, lo mismo puedo hacer en el resto de las direcciones. ¿Sí? Porque lo que voy haciendo es correlacionar campos escalares con coordenadas, digamos, perpendiculares a ese campo escalar. Y entonces yo puedo establecer que la deformación volumétrica, como dice acá, ¿sí?
se puede expresar como el determinante de delta o el determinante del tensor simétrico. Entonces, yo puedo concluir que la divergencia del campo vectorial de desplazamiento es un escalar que está asociado con la deformación volumétrica. Resumiendo, todo punto de un sólido deformable sometido a un estado tensional está sujeto a una deformación. Se puede trasladar, puede rotar, pero en algún momento se deforma. ¿Tá? Y esa deformación, el estado de deformación, viene expresado por el tensor simétrico de deformación, no por otro. ¿Está? Y entonces el tensor de deformación principal es el tensor simétrico por el tensor de deformación. ¿Sí? El tensor simétrico es un operador de carácter de Jacobiano, ¿sí? Que va a estar asociado al tensor de deformación, que es el que colecta las deformaciones longitudinales y las distorsiones angulares. En las direcciones principales solo existen deformaciones longitudinales, no existen distorsiones. Entonces, ahora voy a establecer la relación entre tensión y deformación. Hemos visto que el estado de tensión y deformación están representados por magnitudes tensoriales y se representa por 6 magnitudes escalares. Entonces, existe una relación entre el tensor de deformación delta y el tensor de tensión. El estado de deformación está originado por el estado de tensión. Es decir, yo aplico una acción externa, eso genera una tensión en el cuerpo que se manifiesta a través, en un fenómeno físico, a través de una deformación. Cada una de las componentes del estado de deformación es función de las componentes del estado de tensión. Para un material isótropo, las direcciones principales de las deformaciones detectadas por delta coinciden con las direcciones principales del estado tensional dado por sigma. Quiere decir que para las direcciones principales, las tensiones van a ser normales, no van a existir tensiones tangentiales. ¿Sí? Es decir, que si yo oriento mi tensor hacia el área principal, que, o sea, que está definida, digamos, por las direcciones principales, cuando digo direcciones son versores normales, ¿sí? Esas direcciones principales me van a dar como resultado un tensor de tensiones principales. ¿Sí? Las fuerzas, en este caso, 1, 2 y 3, en función de las tensiones principales, son funciones independientes de la base donde se representa y solo depende del material y del esquema de fuerza. La ley de Hooke me establecía que las funciones que conectan tensiones y deformaciones provienen de leyes experimentales observables. Hooke establecía la relación entre tensión y deformación, una relación de tipo lineal. ¿Sí? Y se cumple en el periodo que se conoce como elástico, o periodo de comportamiento elástico del material. O sea, yo aplico carga, el material se deforma. Retiro las cargas, el material vuelve a su estado inicial. ¿Sí? Eso, desde el punto de vista energético, es un proceso de tipo reversible. ¿Sí? Si sigma es una tensión y epsilon es la deformación específica de esa tensión, epsilon va a ser el cociente entre la diferencia de longitud y la longitud de referencia. ¿Ah? Entonces, se establece que la deformación específica va a ser a alfa por tensión. Y esa alfa es el coeficiente de proporcionalidad, que lo terminamos estableciendo como el módulo, o sea, se establece a través del módulo de deformación longitudinal. ¿Tá? Y tiene unidades de tensión, porque es una pendiente. Porque si analizamos ahí, cuando tenemos una relación gráfica, relación tensión-deformación,
una expresión es valor de tensión, unidad de fuerza sobre área, dividido unidades adimensionales de longitud relativa respecto de la longitud de referencia. Esto se va con esto y me queda la unidad semejante al valor de la tensión. Pero el módulo de tensión, el módulo elástico es una constante de proporcionalidad, no es, no es una tensión. ¿Está? Eso tiene que quedar claro porque queda supuestamente en unidad de tensión. Es por ese juego, porque cuando yo hago el cociente incremental, ¿sí?, para determinar la pendiente de esa recta y obtener el módulo elástico, lo que estoy haciendo es las unidades de tensión respecto de las unidades de deformación. Y como las unidades de deformación se autosimplifican entre sí, a mí me quedan unidades de tensión. Después, si a todo esto sumo el coeficiente de Poisson, voy a obtener el módulo elástico transversal, que también se define, digamos, en términos de fuerza sobre superficie. La dilatación transversal, otro fenómeno que se puede observar y medir, ¿sí? Una tensión en una dirección provoca una deformación en esa dirección, pero además también induce una deformación en la dirección ortogonal. Es decir, cuando yo tomo un cuerpo y lo estiro, ¿sí?, eh, agarren una banda elástica, ¿sí?, en dos extremos, estírenla y van a ver, o sea, van a poder observar que la banda elástica se achica a medida que se alarga a lo largo de este longitudinal, como se ve acá en la imagen. A medida que yo alargo esto, ¿sí?, se alarga en ese sentido, se acorta en este sentido, ¿sí? Eso a cualquier material le pasa, digamos. Y es lógico que pasa y eso es lo que sirve de sustento para el concepto de compatibilidad de formación, ¿sí? Que todos los puntos mantengan, ¿sí?, la misma trayectoria, digamos, en un sistema de referencia o en otro. Bien, la deformación volumétrica vuelve a poder definirse a través de las deformaciones longitudinales. Y yo puedo establecer la misma relación que me brinda Hooke a través de definir el módulo de deformación volumétrica, que va a tener el mismo concepto, ¿sí? Solamente que voy a tener, o sea, asociado el sistema de tensión esférica, que es aquel, digamos, que se representa a través de la presión hidrostática, ¿sí?, en donde las tensiones principales, ¿sí?, son iguales a un valor. La ley de Hooke generalizada, ¿sí?, establece que la deformación longitudinal en una dirección no es solo función de la tensión en esa dirección, ¿sí?, es función de las tensiones actuantes en la dirección transversal, ¿ah? Y esto está asociado con esta cosa de la compatibilidad de deformación. Entonces, numéricamente o algebraicamente yo puedo establecer estas relaciones ponderando las tensiones en las direcciones ortogonales a través del coeficiente de Poisson. Es decir, tomo como ejemplo esta expresión, la deformación longitudinal en función a qué va a estar. Va a estar en función a la tensión en I, tensión normal en I, pero también va a haber un aporte que se mide o se pondera con el coeficiente de Poisson, ¿sí?, de las tensiones generadas en las direcciones ortogonales, ¿sí? Todo eso siempre asociado al módulo elástico, ¿no?
¿no? Porque es una constante de proporcionalidad. Y entonces, la ley de Hooke generalizada me permite establecer que las deformaciones longitudinales no solamente están asociadas a las tensiones en su dirección propia, sino también están asociadas a una ponderación que está medida por el coeficiente de Poisson, ¿sí? Y que está en función de las tensiones ortogonales, o las tensiones dadas en las direcciones ortogonales. Por último, basándose en las relaciones funcionales entre tensiones normales y tangenciales, podemos establecer las siguientes fórmulas que ligan las constantes elásticas. Conociendo dos de esas constantes elásticas, se puede conocer el resto. Y entonces, constantes elásticas de materiales tenemos para el acero, cada material va a tener su constante elástica. El módulo elástico, longitudinal y transversal, el valor de coeficiente de Poisson, fíjense que para diferentes materiales los valores son diferentes. ¿Sí? Y cuanto más rígido es el material, ¿sí? Menos capacidad de formarse va a tener. ¿Sí? Esto se puede graficar de la siguiente manera. ¿Sí? Si yo tengo un gráfico de tensión de formación y tengo el material 1 y el material 2, ustedes pueden decirme en el chat luego cuál de los materiales es más rígido y cuál de los materiales es más dúctil. ¿Sí? Entendiendo que la rigidez y la ductilidad de alguna manera son opuestas. Cuando yo tengo un material dúctil, quizás no llegue a obtener altas resistencias, pero sí gran posibilidad de grandes deformaciones. Y lo contrario, cuando tengo un material rígido, no voy a disponer de grandes valores de deformación, pero sí voy a disponer de altas resistencias. Y entonces, ¿qué es mejor? Y eso se va a adaptar a cada problema a resolver. Hay veces que me va a convenir trabajar con materiales rígidos y hay veces que me va a convenir trabajar con materiales menos rígidos, más dúctiles, mayormente deformados. Termino la presentación, dejo de compartir pantalla y bueno, tenemos unos minutos para hacer unas consultas. Si quieren activar su micrófono y preguntar alguna cuestión. De paso voy a preguntar yo, o sea, si les pareció bien la clase, si más o menos se entendió. Eh, también quiero preguntar si estuvieron leyendo, digamos, la bibliografía.